Buenas noches. Voy a presentar la línea del tiempo sobre la vida y obra de Karl Raimund Popper, 1902-1994. Él nació en Viena, Austria, el 28 de julio de 1902. Es de familia judía que se había convertido al cristianismo. Se educó bajo la religión luterana y estudió filosofía en la Universidad de Viena. En 1919 se volvió marxista y se unió a la Asociación de Estudiantes de la Escuela Socialista y al Partido de Obreros Socialdemócratas. Más tarde abandonó el ideal marxista y gradualmente empezó a adoptar los ideales del liberalismo social. En 1928 se doctoró en filosofía. Trató de integrarse a algunas discusiones filosóficas en el Círculo de Viena y a grupos que admiraban a Ludwig Wittgenstein. En 1937 a 1945 es docente de la Universidad de Canterbury y de 1949 a 1969 funge como docente en la Universidad de London School de la Economía de Londres. Es un hombre que se caracteriza por tener un racionalismo crítico, o sea, una visión racionalista de la ciencia. Fue uno de los principales críticos del Círculo de Viena. Acusó de excesivamente dogmática la postura de dividir el conocimiento entre proposiciones científicas, que serían las únicas propiamente significativas, y las metafísicas, que no serían significativas. Fue, y sigue siendo, uno de los más influyentes filósofos de la ciencia. En su obra filosófica más importante, y la que estableció los fundamentos para el resto de su carrera filosófica, La lógica de la investigación científica, escrita en 1934, presenta su metodología falsacionista. Allí afirma que la ciencia no avanza bajo un método inductivo, sino hipotético-deductivo. No se guía por la verificación, sino por la falsación. Señaló que el verificacionismo o el confirmacionismo inductivo que promulgaba el empirismo lógico estaba basada en una falacia lógica, conocida como afirmar la consecuencia. Allí trata el problema de la demarcación, cómo delimitar la ciencia de la pseudociencia. Una teoría como intento de solución nunca puede ser totalmente confirmada, pero sí puede ser refutada. Por lo tanto, el criterio de la demarcación reside en que la teoría científica pueda ser refutada, de lo contrario no es científica. También rechaza la inducción y el empirismo como significativos en la investigación científica. Afirma que en el contexto de la justificación, el método inductivo es incapaz de justificar las leyes científicas. La teoría científica es un sistema hipotético deductivo racionalmente criticable por sus consecuencias. En consecuencia, la única forma de justificar el conocimiento científico es a través de la crítica y la contrastabilidad de los ensayos de solución a los problemas surgidos en la tensión entre nuestro conocer, que es finito, y nuestra ignorancia, que es infinita. Otra de sus obras maestras es La sociedad abierta y sus enemigos, escrita en el año de 1945. En ella hace una introducción crítica a la filosofía de la política y de la historia. Examina algunos de los principios de la reconstrucción social y trata las dificultades que enfrentó la civilización de la Segunda Guerra Mundial, la cual no se había recuperado de la transición de una sociedad tribal o cerrada, sometida a las fuerzas mágicas, a la sociedad abierta, que libera las facultades críticas del hombre. Procura contribuir a la comprensión del totalitarismo populista y lo combate. En 1957 escribe su obra La miseria del historicismo. En ella desarrolla una controversia contra el historicismo y la hermenéutica. Demuestra la debilidad de esta corriente de pensamiento. Rechaza la pretensión de cientificidad de la historia al afirmar que la creencia de un destino histórico para la humanidad es pura superstición y engaño. No puede predecirse el curso de la historia humana por métodos científicos o por métodos racionales.
Otra de sus obras, escrita en 1963, es Conjeturas y refutaciones. En ella examina varias cuestiones relativas al desarrollo del conocimiento, a la historia de la ciencia y a la filosofía de la ciencia, vistas a través de la moderna metodología. Se ocupa de problemas de política y de sociología, aplicando sus peculiares procedimientos semánticos, lógicos y gnoseológicos. Expone su tesis de que podemos aprender de nuestros errores. En 1965 se le otorgó el título de Sir por la reina Isabel II. En 1969 se retiró de la vida académica activa, pasando a la categoría de profesor emérito. Y en 1975 se le nombra como miembro de la Sociedad Real. Otras de sus obras son Conocimiento Objetivo, una perspectiva evolucionaria, escrita en 1972, Búsqueda sin término, una autobiografía intelectual, en 1976, El yo y su cerebro, 1977, El universo abierto, una discusión a favor del indeterminismo, de 1982, El realismo y el objetivo de la ciencia, escrita en 1982, El mito del marco común, En defensa de la ciencia y la racionalidad, obra escrita en 1994, y sus últimas obras fueron El conocimiento y el problema de la mente y el cuerpo, en defensa del interracionalismo y en busca de un mundo mejor. Karl Popper murió en Londres, Reino Unido, el 17 de septiembre de 1994.